Hola a todos de nuevo. Hoy nos vamos a acercar a Roma, para lo cual requerimos tener una visión global, rápida y efectiva de su historia. He decidido partir de este eje cronológico en el cual se ven las diferentes etapas principales, la monarquía, después la república y finalmente el imperio, subdividido en el Alto y el Bajo Imperio, como podéis ver aquí. Pero el origen de todo tiene que ser la fundación de Roma, su origen. En Roma, según los romanos, fue fundada por Rómulo y Remo, como podéis ver aquí, en el año 753. Tenéis un enlace en el aula virtual para quien tenga curiosidad sobre esta leyenda. Yo solamente quiero comentaros que según los romanos, Rómulo y Remo tenían como origen a dioses. Dioses, concretamente Venus y Marte, lo que justificaría una predominancia sobre el resto de pueblos, que justificaría además su poder, su fuerza. Hemos de situar esa fundación que podéis ver aquí a los dos protagonistas, Rómulo y Remo, amamantados por la loba capitolina, que fue situada esta ciudad-estado en el Lacio. Es una ciudad-estado independiente entre etruscos, pueblo de origen celta, situado al norte de Italia, de la península italiana, y al sur se situarían los griegos, que dominarían esta zona. Su localización sería excepcional por varios aspectos que ya hemos visto anteriormente, y aquí podéis ver esa precisamente utilidad en la localización para ser un punto de unión comercial entre estos pueblos y otros. El sistema político sería una monarquía que se refiere al gobierno, al poder de uno. Una persona tendría todo el poder de manera vitalicia apoyándose en la élite. La institución que representaría ese apoyo sería el Senado, que aconsejaría, daría consejo a ese rey, aunque sin limitarlo. Los primeros monarcas serían de origen latino, pero en el siglo VI, bueno, a finales del VII concretamente, y durante el VI, sustituiríamos estos reyes por monarcas etruscos. Aquí podéis verlo desde Rómulo, primer rey, los primeros 4 reyes de origen latino, que serían después sustituidos por los reyes etruscos. Dentro de estos destacamos a Tarquinio el Soberbio. Como finalización de esta etapa, en el año 509 se da el final de la etapa de los monarcas. ¿Por qué? Por el comportamiento y actitud de el Soberbio, se puede ver que el adjetivo se lo dieron los romanos a su último rey. Se levantó la élite, esa élite representada en ese senado que tendría o debía de aconsejar al rey, aquí se opuso y le expulsó. Iniciándose una nueva etapa, la Rex Publica, la República. Esa nueva etapa se va a caracterizar desde el 509 hasta el 27 a.C., porque el poder lo tenía el Senado y las magistraturas. El Senado y magistratura en su origen formado solamente por esa élite que expulsa a los últimos reyes, al último rey, estaba formado por, aquí podéis ver, el Senado, los representantes de esa élite, los patricios, los padres, y las magistraturas, que serían cuestor, edil, pretor, cónsul, que van a decidir al respecto de todos los romanos, lo que iba a ocurrir, lo que se iba a hacer en Roma. Esto llevará a un conflicto entre los patricios, aquellos que tienen en su origen el poder, y el resto de los habitantes de Roma, los plebeyos. Unos no tenían ninguna posibilidad de ser magistrados frente a los patricios. Estaban sometidos a las decisiones de estos. Esto llevaría a un conflicto en el cual los plebeyos se enfrentarían sobre estos patricios, logrando aspectos o hitos fundamentales, destacando en su origen la consecución de un tribuno, una magistratura, un magistrado, un representante de ellos, que defendía sus intereses y tenía gran poder frente al Senado y a las otras magistraturas. Y finalmente lograrían llegar a acceder a lo largo del siglo IV y el III al resto, a todas las magistraturas, igualándoles, por lo menos en teoría.
Es importante lo que sería más destacado después de este conflicto en esta etapa, cómo se produjo el paso de Roma de simplemente una ciudad-estado independiente, amenazada por otros grandes pueblos, a dominar en primer lugar la península itálica o italiana, que se va a dar finalmente en el siglo III, y cómo a lo largo del tercero y el segundo pasarán de dominar la zona de Italia, de la actual Italia, a dominar todo el Mediterráneo occidental, enfrentándose para ello a otra gran potencia emergente, que era Cartago. Ese enfrentamiento entre ambos se daría en 3 guerras púnicas, por las cuales el Mediterráneo occidental sería dominado por Roma y Cartago desaparecería a mitad del segundo siglo. En ese segundo siglo y primer siglo antes de Cristo, nos vamos a encontrar con que Roma se expande también por el Mediterráneo oriental, dominando los reinos helenísticos, consiguiendo el dominio efectivo de todo el Mediterráneo. Pero esto no impidió que se produjeran tensiones, o precisamente lo provocó, dentro de la República, para lograr el dominio sobre esa República, sobre Roma. En esto destacarán luchas para conseguir ese dominio, pues figuras dentro del ejército. En ello destacamos el primer triunvirato. 3 figuras, Julio César, Pompeyo y Craso, aquí podéis verlo, Craso, Pompeyo y César, Julio César, se aliaron para lograr el dominio sobre esa república, pero finalmente se enfrentaron. ¿Quién sería el victorioso? Claramente fue César. César logró el dominio, la victoria en la guerra civil entre ellos, pero esa predominancia, ese dominio sobre Roma, le llevó a que el propio Senado, los senadores, lo mataran para evitar esa predominancia de César sobre el Senado, sobre la magistratura, etc. Tras esta muerte se produjo el segundo triunvirato. Octavio Augusto, Octavio, hijo adoptivo de César, Lépido y Marco Antonio, figuras destacadas dentro del ejército en la élite en general romana, se organizaron para dominar la situación de tensión tras la muerte de Julio César, pero esto les llevaría finalmente a enfrentarse por el poder. El resultado sería la victoria de Octavio, iniciándose una nueva etapa, en la cual el poder, claramente, algo ya visible en las guerras civiles, ya no estaría en manos del Senado y otras magistraturas, sino en una figura, que se le va a denominar emperador, siendo el primero de estos Octavio Augusto. Augusto será uno de los títulos que se dará a esos emperadores. Pasando a la última etapa, el imperio se divide a su vez en 2 etapas. El Alto Imperio, en el cual, como hemos dicho, el poder está en manos del emperador, concentrando todos los poderes de las magistraturas y realmente del Senado. Se divide en el Alto Imperio, llamándose así porque es una etapa en la cual, otro nombre que se le da, es la de Pax Romana, por lo menos a los 2 primeros siglos, siglo I y II después de Cristo. ¿Por qué se le llama de esta manera? Porque se vivió la máxima expansión territorial que podéis ver en el mapa de encima. En esa máxima expansión territorial tenemos que decir que asociado se dará un esplendor económico junto con una tranquilidad social, y no hubo amenazas durante esta etapa al poderío de Roma, amenazas reales sobre ellos. Podemos decir que gran parte de esta etapa existía una costumbre en Roma, y era que un templo, el templo del dios Jano, estaba cerrada a sus puertas solamente cuando estaba en paz. Pues durante esta etapa se vivió normalmente con este templo con sus puertas cerradas. Esto se daría durante los 2 primeros siglos, pero en el siglo III se vivió una crisis importantísima, tanto económica como política. Nos encontramos con que la expansión se frenó después del siglo II. Eso provocó escasez de esclavos, la producción agrícola, debido a situaciones climáticas y otros aspectos,
se produjo un freno, con lo cual económicamente, comercialmente se produjo también un freno y se vivió un empobrecimiento. A la vez, esta situación no favoreció el aspecto político, al contrario. Y se vivió que durante esta etapa el poder de los emperadores se debilitara por su dependencia del ejército, con lo cual pocos emperadores, aunque también lo hubo, lograron resistir muchos años en el poder, a veces por conjuras de otros militares. En esta situación de inestabilidad entre inicios del siglo III y hasta el siglo IV, hemos de destacar la figura de Diocleciano. Diocleciano va a ser un emperador destacado que llegará hasta el año 305 después de Cristo, que se le ocurrió la siguiente idea. La idea que se le ocurrió fue dividir su poder en 4 zonas. Dividir el imperio en 4 zonas gobernadas por 4 figuras. La tetrarquía, de ahí 4 en vez de monarquía. 4 figuras que serían los, por un lado, emperadores y por otro lado los césares, que heredarían a esto. Nos encontraríamos con que de esta manera, al dividir el imperio en diferentes zonas, sería más fácil dominar a sus tropas, se podrían apoyar entre ellos para que fuera más difícil cualquier levantamiento de algún general frente a ellos, algunas tropas frente a ellos, y al mismo tiempo sería más fácil el dominio también, tanto por cercanía, tanto de conflictos sociales, económicos, etc. El problema vino precisamente de el ansia de poder. Los propios emperadores y césares se enfrentaron entre ellos para lograr concentrar todo el poder. Lo que Diocleciano se atrevió a ceder, estos no, sino quisieron concentrarlo. En esta última etapa, el siglo IV y el siglo V, se vivirá la amenaza de los pueblos bárbaros sobre Roma. Al mismo tiempo, para intentar fortalecer el poder, nos encontramos con que se apoyaron los emperadores en el cristianismo. Aquí podemos ver a Constantino, que permitió la libertad de culto de los cristianos. Aquí tenéis lo que se llama crismón, la X y la P de Cristóforos, de Jesucristo, cómo les permitió a los cristianos su culto seguirlo, y en el edicto de Tesalónica, como no solamente se les permitió libertad de culto, ya no serían perseguidos, sino que se convirtieron en la religión oficial. ¿Por qué? Se habían hecho muy poderosos y de esa manera el propio imperio se intenta aprovechar de ese poder, uniendo imperio, Roma, y los cristianos y el cristianismo. Este mismo Teodosio que veis aquí en la imagen, que fue quien aprobó el edicto de Tesalónica, también viendo la dificultad de dominar un territorio tan grande como hemos visto antes en Diocleciano, finalmente acabará dividiendo ese territorio en dos, en Occidente y Oriente, lo cual acabó sellando el final de Roma. ¿De cuál Roma? Ahora lo veréis. Roma caerá por medio de estos pueblos bárbaros. Aquí tenéis a Odoacro, que acabó con el último emperador de Roma, Rómulo Augusto, en el 476. Aquí podéis ver cómo la zona occidental del imperio desaparece, formándose diferentes reinos bárbaros, frente al imperio romano de Oriente, que subsistirá otros 1000 años, periodo que ya supone otra historia, que ya veremos en la Edad Media. Ese imperio romano de Oriente se le llamará también Bizancio. Y con esto se ha acabado de elegir los aspectos fundamentales. Espero que os haya ayudado y os sirva. Hasta el siguiente vídeo.